Animo a esto. Bueno, en esta noche, queridos hermanos, yo quiero hablar algo acerca de lo importante que es sembrar la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos. Y al final de esta enseñanza, lo que quiero producir es de que incluso trabajando desde el hogar, vamos a poder tener una iglesia sólida, una iglesia bien formada, una iglesia bendecida, con recursos humanos que puedan anunciar el evangelio. Pero todo comienza, ¿desde dónde? Pues lo sabemos, desde el hogar. Entonces, para ello, voy a ir, por favor, acompáñenme a la palabra de Dios, al libro de Tito. Al libro de Tito, al capítulo 1, y vamos a descubrir, si bien el apóstol Pablo le escribe a Tito, y una de las cosas es encomendarle a Tito acerca de cuidar la fe, de enseñar la fe y hacer que otros la sigan. Pero aquí hay toda una estructura que quiero mostrar y que también a mí me está sirviendo para poder guiar, porque yo tengo una familia, tengo mi esposa, tengo mi hija, y Dios me está bendiciendo con este estudio para poder dirigir e ir con fe a que mi hija un día no sea parte de la fe, sino más bien se consolide en la fe. Pero para ello comienzo a descubrir en la palabra de Dios ciertos puntos o principios importantes para que nosotros como padres, como esposos, como líderes de hogar, podamos tomar en cuenta y poder así lograr el triunfo. ¿Por qué menciono todo esto? Porque también justo hoy día en la prédica del pastor Martín, él decía de que muchos jóvenes, cuando parten ya a la universidad, conocen filosofías, teorías, enseñanzas de gente que no teme a Dios y pues sencillamente se apartan de la fe. Entonces, esta enseñanza tiene el propósito de considerar la enseñanza desde el hogar a fin de que ellos se afirmen, se cimienten y, como dice el título de la prédica, afirmando la familia en lo espiritual, afirmando la familia espiritual. Bien. Entonces, vamos a leer la porción de la palabra de Dios en la epístola a Tito, capítulo 1, del 1 al 4. Solo esa porción vamos a tomarla. Dice así. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Amén? Sí. De repente están atendiendo, este es el baile de no sé qué, dice ahí, la canción. Dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, dice que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Bien, Elena y Marcos tenían dos hijos, Sofía de 7 años y Lucas de 5. Una tarde, en todo el tráfico de Lima, justo iba a jugar Perú, entonces todos quieren llegar a ver cómo Perú pues juega, ¿no? Amén. Ya, antes, en el otro mundial, el mundial anterior, ahí sí. Bueno, ese no es el punto. Él estaba conduciendo de regreso a casa y después de hacer compras y todas las cosas, con toda su familia, estaba su esposa al costado, sus hijos atrás. Y de pronto el embotellamiento, el común embotellamiento de siempre, y Marcos, frustrado, comenzó a tocar el claxon, la bocina, y a levantar la voz, a gritar a los conductores, a decir avancen, avancen, muy incómodo. De pronto su esposa
le dice a Marcos: cálmate, recuerda que nuestros niños están atrás. Al día siguiente, Elena recibe una llamada del colegio de Sofía. Dice que durante el recreo Sofía había gritado a su compañero, los había empujado porque no la dejaban subir al columpio. La fila, avancen, no quería esperar. Cuando la maestra le pregunta a Sofía: ¿por qué actúas así, Sofía? Ella le responde: bueno, eso se hace cuando alguien te molesta. Mi papá lo hizo así en el auto el día de ayer. Entonces, cuando Elena se acercó ya después a su esposo, Marcos, tuvieron una larga conversación y se dieron cuenta, a esto quiero llegar, se dieron cuenta que sus acciones están moldeando directamente el comportamiento de sus hijos. Sus acciones, las acciones de los padres moldean directamente el comportamiento de los hijos. Entonces, ahí ellos decidieron hacer cambios. Hermanos, nosotros como padres tenemos un impacto profundo en nuestros hijos. Y sabes, tenemos que tomar las herramientas que Dios nos ha dado para poder moldearlos y afirmarlos en una buena crianza. Sobre todo como padres cristianos. Quiero decir esto: el padre, la madre, sobre todo el padre, porque el padre es la imagen que el hijo toma, bastante observa al padre cómo se comporta, y el hijo y la hija reaccionan conforme al padre, ¿no? Él afirmará a su familia a través de las acciones. ¿De qué manera? En tres cositas así rápidas voy a mencionar. La primera es el liderazgo y la dirección de un padre. Un padre, a través de su imagen, de sus acciones, comienza él a proporcionar liderazgo a la familia. También él comienza a establecer metas y valores para la familia, para los hijos. Y vamos a verlo ahorita en la escritura de la palabra. Ahorita simplemente estoy pudiendo aclararlo a dónde quiero llegar. Pero el padre es la imagen para el liderazgo y para la dirección de la familia, a fin de afirmar espiritualmente a nuestros hogares y a nuestra iglesia y al mundo que nos rodea. También es un modelo a seguir, como lo estaba diciendo. Los hijos van a aprender el comportamiento y las actitudes. ¿Cómo lo hacen? Observando. Y a eso digo con la herramienta que Dios nos ha dado para poder enseñar a nuestros hijos. Que Dios nos da nuestras acciones como herramienta para poder enseñar a nuestros hijos. Somos un modelo que nuestros hijos ven y conforme a ello actúan. Entonces, un modelo a seguir. También un padre es un modelo a seguir para, nuestros hijos. Un modelo de integridad, un modelo de respeto, un modelo de responsabilidad. ¿Ustedes saben por qué los hijos no respetan? Porque los padres no les han enseñado a respetar. Porque su vida no muestra respeto. No se respeta a sí mismo, no respeta a su esposa, no respeta a sus hijos, no respeta en general. Entonces los hijos también son unas personas que no modelan integridad ni respeto, mucho menos responsabilidad. Y por último, si no hay un liderazgo bueno, si no hay un buen modelo a seguir, pues su identidad, ¿de qué manera estará firmada? ¿De qué manera estará firmada la identidad de los hijos? No va a haber una identidad sólida en la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar? Lo que dijo el pastor Martín en la mañana. Él dijo que muchos jóvenes se están perdiendo en la fe, que muchos jóvenes abandonan los caminos de Cristo, que muchos jóvenes incluso son llevados a blasfemar de la fe
¿Por qué? Porque sencillamente no hay una solidez en una identidad con Cristo. Y se van a identificar de muchas maneras. Entonces, luego de esto, Dios me enseñó algo, me mostró algo, y eso es lo que quiero transmitir. Como padres cristianos, nuestro deber, escúchame bien, es formar una identidad sólida en nuestros hijos, una identidad sólida en Cristo. Modelar una correcta imagen de Cristo ante nuestra familia nos llevará a afirmarlas en Cristo y sobre todo cumplir con lo que Dios nos ha encomendado para nuestra familia, que lo vamos a encontrar en el versículo, por favor, vamos a la Biblia, dice en el versículo 3, y a su debido tiempo, dice, manifestó su palabra, o sea, Dios a través de Cristo, por medio de la predicación que me fue encomendada, dice, por mandato de Dios. Dios nos ha encomendado la palabra de Dios para que nosotros la enseñemos a nuestros hijos, para que la enseñemos a todo aquel que nos rodea, para que la enseñemos en nuestra iglesia. Esa es esa es la demanda que Dios, escúchame bien, esa es la demanda que Dios está poniendo en nuestras vidas, la responsabilidad como padres, como cabezas de hogar. Dios nos encomendó que enseñemos la palabra de Dios, y para ello va a hablar, ¿qué cosa va a hablar? Nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir, y está transformando a toda nuestra familia, a nuestra iglesia y al mundo que nos rodea. Y por eso dice el versículo tiempo, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada, me ha sido encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces, ahora sí, lo primero, liderazgo y dirección como padre espiritual. Toda familia necesita un buen liderazgo y una buena dirección como un padre, no tan solo físicos, sino también somos padres espirituales, padres que guían a sus hijos. Para afirmar a tu familia en la vida espiritual, primeramente debes de tú, yo y cada padre afirmarse en Cristo. Y como Pablo nos va a enseñar que él estaba afirmado en Cristo, sencillamente en el versículo 1, vamos a ver, Pablo dice, en la primera parte del versículo 1 va a decir, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Si bien, no sé si tú le has prestado mucha atención, pero es un saludo de Pablo. Pero aparte de saludo, porque Pablo siempre hace este saludo cuando escribe una carta y dice, Pablo, siervo de Dios, en este caso, pero mayormente él se presenta como apóstol de Jesucristo. Si bien es un saludo, pero también hay algo importante acá de resaltar en Pablo, que es su identidad, la identidad de Pablo, cómo se identifica ante las iglesias, cómo se identifica ante los hermanos, cómo se identificaba ante todo aquel que lo veía, cómo se identificaba ante todo aquel que lo conocía. Entonces, un buen liderazgo espiritual, hermanos, se va a mostrar, o sea, como la persona es, su identidad. Él lo primero que va a decir es un siervo de Dios, un siervo de Dios. Y acá la palabra, si bien aparece siervo, pero muchos, yo sé que acá la palabra de Dios ha enseñado de que esta palabrita tiene una traducción no tan precisa, porque la palabra siervo es doulos. ¿Y tú sabes qué es doulos? Yo sé que lo saben, a ver, ayúdenme. Significa esclavo, exacto, esclavo. Esclavo
dice, viene de una raíz que significa estar atado, encadenado o preso. Y cuando Pablo dice, yo soy siervo de Jesucristo, y él está diciendo, yo soy, ¿qué cosa? Un atado, un encadenado, un preso de Cristo. Pero ¿cuál es la imagen así completa de lo que quiere decir Pablo? Lo vamos a entender un poco más si es que vamos al libro de Romanos, al capítulo 6, en el versículo 16. Romanos capítulo 6, en el versículo 16 y 17. ¿Estamos? Romanos capítulo 6, versículos 16 y 17. ¿Amén? Bien, leemos, dice, ¿no sabéis, dice, que si os sometéis a alguien como esclavos, dice, para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis, si sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y dice 18, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué quiere decir Pablo acá? Sencillamente lo pone así, bien fácil de entender. Antes de conocer a Cristo, dice, todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, dice, estaban sujetos al pecado. Éramos esclavos del pecado y hacíamos lo que el pecado que reina en nuestros miembros, pues nos dictaba hacer. Como decir la palabra de Dios, la concupiscencia, la carne, el pecado en nosotros, guiado por el enemigo número uno de Dios, Satanás. Y todo eso comenzaba a producir frutos y comienza a producir frutos en la humanidad y en nosotros que no conocíamos todavía a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Esclavos de eso, atados a eso. No había quien nos libere, quien nos saque de ahí. Pero cuando pasamos a Cristo, cambiamos de Señor, cambiamos de amo, cambiamos de amo, vamos a decirlo así. Antes, esclavos del pecado, dirigidos por el enemigo, por Satanás, pero ahora nuestro amo, nuestro Dios, ¿quién es? ¿Quién es? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Dios. Por eso Pablo en Tito dice, Pablo, siervo de Dios. ¿Qué está diciendo? Dios es mi dueño. Dios es mi jefe. Dios es mi amo. Dios es mi Señor. Y yo quiero que tú también entiendas esto si eres un hijo, una hija de Dios, que como un buen líder espiritual, como una persona que está dirigiendo su hogar, a su familia, tienes que en primer lugar, tienes que afirmarte en Cristo. ¿Y cómo? Identificándote con Cristo, identificándote con Dios. ¿Y cómo se identificaba Pablo como padre espiritual? Él dice, yo soy de mi Dios enteramente, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi mente, hacia Dios. En el versículo 22 del mismo capítulo 6 de Romanos, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, o sea, siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, ya cambia la perspectiva de nuestras vidas. Dice, ahora nosotros queremos vivir en santidad y teniendo en la mira, ¿qué cosa? La vida eterna. Y la vida eterna no tan solo es para mí, la vida eterna es para mis hijos, para mi familia. Ahora mis planes, mis deseos, mis fines van a querer apuntar hacia que mis hijos y todo aquel que me rodea y que mi iglesia sea
afirmado en la palabra de Dios con el fin de que ellos también busquen la vida eterna. Y si te das cuenta, ahí ya estás cumpliendo lo que Dios te encargó, que leímos en Tito, en el capítulo 1, versículo 3, que dice que nos encomendó de enseñar la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, hermanos, tenemos que identificarnos como siervos de Dios. Le perteneces completamente a Dios, no a medias, no a la forma del mundo. Pensando en esto, a veces nosotros tenemos diferentes maneras de decir que soy un siervo de Dios. Yo no sé cómo tú puedes ver a un siervo de Dios, o si tú te consideras una persona que sirve a Dios. La palabra de Dios dice que todos debemos de ser siervos de Dios, porque todos les pertenecemos a Dios. ¿Amén? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Correcto. Entonces, todos como siervos de Dios, ¿cómo nos comportamos? Y por ejemplo, había una persona ahí que le hacían el empadronamiento, y esta persona pues es una persona totalmente alejada de Dios, y le pregunta el que empadrona, ¿religión? Cristiana. Y yo, ¿cristiano? ¿Qué está pasando acá? Dije yo, ¿no? Porque su vida es totalmente apartada de la fe, pero él se identifica como cristiano, o sea, como siervo de Dios, diríamoslo así, ¿no? O ni siquiera sabe qué significa eso. Después yo vengo de Piura, ¿ya? Por eso si me escuchas cantando así, ya sabes por qué. Y allá en Piura, en la avenida principal en Sullana, en la José de Lama, de pronto en el mes de, ni siquiera, no me acuerdo, el mes del Señor cautivo de Ayabaca. A ver, alguien que sea devoto acá, ¿qué mes es? ¿No hay? Bueno, perdón. Ellos hacían bastante, no sé, garabía, alarde, hacían que todos se centren sus miradas en cómo ellos seguían al Señor cautivo de Ayabaca. Y por las calles, por las veredas, iban caminando, y desde ahí, desde Piura hasta Ayabaca, eran días de viaje. Con decirte que Sullana es costa y Ayabaca es sierra, y todo lo que tenían que caminar por días, creo que semanas, no sé si alguna vez lo habrán hecho, o yo creo que tomaban su carro más allácito, solo era para que los vean en la avenida. Pero una de las cosas que ellos decían era de que se identificaban como hombres y mujeres entregados a Dios. Claro, yo investigando, escuchando a los que iban así como devotos de este Señor, dice que en toda la caminata lo que había es alcohol, sexo, entre otras cosas. Mira, las personas cómo pueden también supuestamente adorar a Dios. Imagínate. Entonces hay diferentes formas de que la gente pueda estar pensando de qué significa servir a Dios, seguir a Dios, pero la que sí debe de interesarnos para poder cumplir su palabra es la que está acá, pues, en la Biblia. Amén. Amén. Entonces, queridos hermanos, Pablo resalta y dice: yo soy líder espiritual, por ello, como modelo a seguir, yo debo de anhelar vivir en la justicia de Dios. Entonces, lo primero que decíamos, como siervo de Dios, busco la justicia de Dios, no busco mi propia justicia, sino la justicia de Dios, como leíamos en Romanos. Y lo segundo que estábamos viendo en Tito era que es apóstol. Y la palabra apóstol, esta identidad, su segunda identidad, la primera era siervo, la segunda es apóstol. ¿Qué significa apóstol? Bueno, así traducida a apóstolos, que el griego apóstolos es mensajero o enviado. Enviado a anunciar el evangelio. Él era un misionero, hermanos. No tan solo era un misionero, sino también era un visionario de la obra de Cristo. Y en la palabra de Dios, te animo en otro momento a que lo leas, pero
Por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 17, en el capítulo 18 y en el capítulo 19 de Hechos, él va a comenzar a mencionar a las iglesias que había estado fundando, trabajando en estos lugares. Por ejemplo, en Hechos 17 habla de la iglesia tesalónica, donde dice que él compartía la palabra de Dios y dice que muchos creían. En Hechos capítulo 18 va a hablar de la iglesia a los corintios. Dice que discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos a que crean en el evangelio y cimentaba las iglesias. Y en Hechos 19 va a hablar acerca de la iglesia de Éfeso. Dice que entrando Pablo en la sinagoga, hablaba con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de los cielos, y muchos creían y muchos se convertían y la iglesia se formaban. Pablo, como apóstol de Jesucristo, él era un misionero, era un visionario de la palabra de Dios. Para Pablo, lo importante aquí, hermanos, es de cumplir el mandato, eso que se le había encomendado por parte de Dios hacia él y de él a Tito, era que tenía que hacer la obra, tenía que predicar de Dios. Él lo va a hacer, en primer lugar, a través de predicar el evangelio. Lo segundo es a través de fundar iglesias. Y lo tercero va a ser a través de defender la verdad del evangelio. Cuando yo era pequeño, mi padre, bueno, él es pastor allá en Sullana, y mi padre, cuando yo tenía 5 o 6 años, recuerdo que me llevaba a sus viajes misioneros, de un lado a otro. Me llevaba al campo, incluso dormíamos en cabañas, en chocitas. Las condiciones no eran las mejores, pero me estaba adiestrando y enseñando con el fin de que yo pueda desarrollar también ese deseo por predicar el evangelio. Y la intención de mi padre era que yo me pueda cimentar en lo que es el compartir la palabra de Dios a otros lugares. Eso se me quedó. Y eso también ahora yo lo quiero compartir con mi hija. De una u otra manera, yo vengo trabajando en mi hija con el fin de que ella también desarrolle. Entonces tú tienes que moverte con esa intención, con ese a propósito tienes que hacerlo. Pablo lo hacía así. Pablo lo hizo con Tito. Comenzó a compartir también la palabra de Dios, de modo de que Tito también entendiera qué significa ser un apóstol del evangelio. Y yo pregunto ahí, querido hermano, querida hermana, como padre, como madre, en este modelo a seguir de predicar la palabra de Dios, ¿cómo nos va? Hace unos días mi hija me dijo: papá, yo quiero invitar a todas mis amigas del colegio a la iglesia. Ella tiene 9 añitos, recién ha cumplido 9 años. Y me dice: ve y háblale a su mamá, ahí está. Y a mí me agarró frío, pues, ¿no? Imagínate que tú estás recogiendo a tu hija del colegio y dice: papá, mira, ahí está su mamá, vamos a hablarle de Cristo. Y para mí fue un gran reto esto, hermanos. Fue un gran reto, y yo le he dicho a mi hijita: vamos a proponernos algo ya. En primer lugar, vamos a orar por tus compañeros del salón en casa. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Porque dice: yo invito a mis amigos. Incluso ella ha hecho hasta un croquis de cómo llegar acá a Palmas Reales. Y ella por sí sola ha hecho el croquis todo y ha estado dando invitaciones. Dice: mis amigos, mis amigas no vienen. Y le digo: vamos a orar por ellos
y vamos a darle folletitos invitándolos a los padres que encontremos afuera. Ya, papá. Entonces eso nos hemos propuesto ahorita. Así que en estos días vamos a estar lanzando ese proyecto y espero que algún padre llegue. Sus oraciones por esto también yo les comparto para que se una en oración por esto. Pero yo vengo trabajando en mi familia, en mi hija, de esta manera, con el fin de que ella se pueda afirmar en la fe. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, como decía Pablo, como siervo y apóstol de Jesucristo. Él se presenta como esto y él dice, yo soy de esta manera y que todos me vean. Yo quiero mostrarme ante mi hija, ante mi esposa y ante todo aquel que me rodea, que también soy un siervo y que también soy una persona que predica el evangelio y que ve también de una forma visionaria presentar el evangelio. Como en este caso, una visión que también me ha dado mi hija es poder predicarle a sus compañeritos o a sus padres en el colegio. ¿Por qué no, hermanos? ¿Amén? ¿Amén, no? Sí, correcto. Entonces eso es lo que Pablo, la imagen que Pablo comenzaba a irradiar a todo aquel que le rodeaba. La segunda cosa, hermanos, es Pablo ahora ya no tan solo va a decir a sus hijos, mírenme. Ya no va a decir, mírenme cómo estoy comportándome. Ahora ellos los va a llamar a que ya vayan afirmando su identidad. Dice, modelar, ya lo estoy haciendo bien, pero también ellos tienen que ser modelos de justicia. Tu hijo, tu hija, también tiene que modelar a Cristo. ¿Ya? Tiene que modelar a Cristo. La palabra de Dios acaba de decir, regresando a Tito, por favor, regresando a Tito, y seguimos leyendo en el versículo 1, miren, no hemos avanzado, pero vamos a avanzar más rápido ya. Dice, bueno, él dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Una de las cosas que Pablo se preocupaba era por afirmar las iglesias, y este libro habla de las iglesias en Creta. Y Pablo lo que estaba haciendo era querer afirmar las iglesias en Creta en una misma fe. En el versículo 1, en la parte ya, a la mitad del versículo, dice que la iglesia de Creta debía estar conforme a la fe de todos los escogidos de Dios. Y cuando se refiere acá a escogidos, vamos a decirlo así sencillamente, se refiere a la iglesia de Dios. Y dice, la iglesia de Creta tiene que estar conforme a las demás iglesias, conforme a la fe de las demás iglesias. Y tiene que afirmarse en esto. Cuando tú estás en tu hogar, para que funcione un hogar correctamente, todos tienen que tener pues una misma visión, ¿no es cierto? Una misma fe. En mi hogar yo trato de que todo mi hogar tenga una misma fe en Cristo Jesús. Así también Pablo, una de las cosas que procuraba era de que todas las iglesias en Corinto, en Éfeso, en Tesalónica, en todas partes tengan una misma fe. Ahora, ¿qué estaba pasando en Creta? Bueno, un poquito hablar de su contexto histórico. Las iglesias de Creta estaban pasando por momentos muy difíciles. Dice que estaban llenas de líderes corruptos que necesitaban ser confrontados. Cristianos, dice, en vez de demostrar a Cristo, estaban llenos de sí mismos. Dice en el versículo 11 del capítulo 1, dice que trastornaban las casas, líderes cristianos, trastornaban las casas y enseñaban cosas que no deben, con el fin de generar, dice, ganancias deshonestas. Mira la imagen de los líderes de Creta, cristianos, líderes
de las iglesias en Creta, porque bueno, antes las iglesias en Creta no era que estaban como acá en un templo grande donde se reunían las familias, sino que era en casas. Las iglesias eran más pequeñas y se distribuían en casas. Y había muchos líderes que enseñaban con el fin de generar simplemente o lucrar para sí mismos. Entonces, era todo lo contrario a lo que Pablo enseñaba, a la imagen que Pablo irradiaba, que era siervo de Dios y apóstol de Cristo. Lo que ellos estaban más bien mostrando es llenos de sí mismos, llenos de toda, vamos a decirlo así, de toda deshonestidad. Y muchas familias se estaban destruyendo por estas condiciones. Muchos hogares, muchos jóvenes no seguían a Cristo por estas condiciones. En el versículo 12 dice, uno de ellos dice, su propio profeta dijo de los cretenses, un cretense hablando de los cretenses, ¿no? Mira, dice, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Mira ese testimonio que estaban dando los cretenses, ¿ah? Mira el testimonio que estaban dando los cretenses. Ellos sencillamente, en el versículo 16, por favor acompáñame al versículo 16, dice, profesan o hablan, declaran que han conocido a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo, dice, abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, ¿qué estaba pasando, queridos hermanos? Pablo demostraba un modelo a seguir, pero las iglesias en Creta no estaban llevando esa misma fe. Líderes corruptos que se asociaban a todo lo deshonesto. Y en vez de mostrar la imagen de Cristo, ellas estaban demostrando la imagen de sí mismos, llenos de pecado, llenos de deshonestidad, viviendo en la carne. Y por eso las iglesias de Creta estaban decayendo, y por eso muchos ya ni se el cristianismo ya no tenía sabor en Creta. Se había perdido la fuerza del evangelio en Creta. ¿Por razones de qué? Por razones de la iglesia misma, de la imagen que estaban demostrando, de la falta de una buena imagen. ¿Me dejo entender? Entonces, en medio de todo esto, Pablo va a decir en el versículo 2, por favor, en el versículo 1, dice que esta fe, versículo 1, que esta fe de los escogidos debe estar basada, dice, en el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Voy a decirlo de esta manera para que me entiendan esta parte. La fe de todas las iglesias está conformada de la siguiente manera. Dice la verdad y la piedad. La verdad es la doctrina, la verdad es la palabra de Dios, pero la piedad es la forma como vives la vida, cómo vives la verdad. Por eso dice acá, dice que la verdad es según la piedad. La doctrina de la palabra de Dios se demuestra a través de cómo la vives. Y los cretenses no estaban teniendo esa correcta unión entre la verdad y la piedad. Por eso la fe se estaba decayendo. ¿Sabe por qué la fe en nuestros hogares está decayendo? ¿Sabe por qué la fe en nuestros hogares se viene de pique y no hay familias sólidas? Es porque puede haber palabra de Dios en tu hogar, pero la forma de cómo la vives, o sea, cómo vives la piedad, no está yendo de la mano con la verdad. Entonces, estas dos cosas Pablo las procuraba. Pablo las procuraba como un padre espiritual, las procuraba en todas las iglesias, una misma fe de la verdad junto con la piedad. Esto, una fe saludable.
¿Me dejo entender? Entonces, pero voy a decirlo así, la piedad, para poder entrar un poquito más, desmenuzar esta palabra. Esta palabra piedad está compuesta por dos palabritas. Dice, ¿qué significa piedad? ¿Ya? Mira, escúchame, préstame atención, ¿ya? La palabra piedad está compuesta por dos palabritas. Dice, bueno, y por la palabra temeroso de Dios. Y esta palabra da a luz, estas dos palabras da a luz la palabra piadoso. Esto implica una actitud interna hacia lo exterior. Entonces, la piedad, hermanos, es una característica de las iglesias. El cristiano piadoso debe marcar una gran diferencia, ya que no se centra en sí mismo, sino en demostrar a Cristo y vivir bajo el temor de Dios. Sencillamente lo voy a decir de esta manera. La piedad entonces es vivir una vida bajo el temor de Dios, porque yo ahora sé la verdad del Evangelio. Amén. Entonces de esa manera podemos decir una persona piadosa, una persona que vive en la fe en Cristo Jesús, es una persona que toma la verdad y vive bajo el temor de Dios. Y así debe ser la común fe en todas las iglesias, en todos los hogares, para que nosotros podamos ser afirmados. Una de las cosas también que estaba sufriendo la iglesia de Creta, queridos hermanos, era acerca de el contraste que había entre Dios y el Dios de Creta. Había un Dios en Creta que se llamaba Zeus. ¿Cuándo han escuchado de Zeus? Si lo han escuchado de Zeus, ¿no? Y este Zeus, ¿cómo era este Zeus? Los cretenses hacían alarde de este Dios como un hábil mentiroso. Y los cretenses se jactaban de su Dios por ser mentiroso, ¿ah? Ellos decían, Zeus, él es tremendo y él es un mentiroso y siempre hace de las suyas con el fin de sacar lo que le conviene. Y los cretenses hacían alarde de esta virtud de Zeus. Los cretenses también, como su Dios mentiroso, ellos eran hábiles mentirosos, hábiles deshonestos. Si mi Dios es así, yo también quiero ser así. Y ellos se podría decir, se sujetaban de esto. Yo quiero ser como mi Dios Zeus, un hábil mentiroso. Zeus también era considerado como un seductor de mujeres, un Dios corrupto, y todo para su propio fin. Entonces los cretenses, ¿qué querían hacer? También como buenos seguidores de Zeus, ellos decían, yo quiero ser un hábil mentiroso, yo quiero ser un hombre seductor de mujeres, yo quiero ser un corrupto. Por eso el profeta en el versículo 12 dice que los cretenses siempre hombres mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, deshonestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de todo eso, los líderes cristianos, que no hacían el contraste, más bien se estaban pareciendo mucho a los cretenses, que no temían a Dios. Y yo digo, y en nuestra vida cristiana, ¿cómo son tus rasgos? ¿Bajo la justicia de Dios? ¿O ya estás tú también, de repente, digo yo, ¿no?, pareciéndote a un cretense? O sea, ese hermanito que hábil, ¿no?, pero para la mentira, ¿no? Bueno, yo no estoy acusando a nadie acá, pero ¿a qué voy con el contraste? Cuando dice la palabra de Dios, en el versículo 1 dice, la verdad que es según la piedad, y mira, esa verdad, ¿dónde recae? Versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo la manifestó. Ahí hace el contraste. A su debido tiempo, dice Dios, que no miente, la cumplirá por medio de Jesucristo. Amén. Entonces la verdad, hermanos, la doctrina
que Pablo estaba queriendo que la iglesia de Creta se sujete era no bajo los rudimentos o las bases de un Dios mentiroso, deshonesto, un Dios que simplemente busca lo suyo propio de una manera deshonesta, sino bajo un Dios que dice que lo que promete lo cumple, que no miente, que Él lo ha cumplido por medio de Jesucristo. Y a su debido tiempo dice que manifestó su palabra por medio de la predicación. De modo que los rasgos de nuestro Dios son todo lo contrario a este Dios Zeus. Sus rasgos principales son la fidelidad y la verdad. Y así nosotros como cristianos debemos identificarnos no con la deshonestidad, no con la mentira, no con malas bestias, no con glotonerías, no de forma ociosa, sino sujetarnos a la imagen de justicia de nuestro Dios. Amén. Amén, hermanos. Así tiene que ser. Ya voy terminando, hermanos. La verdad y la piedad, hermanos, van a producir una sola fe en todas las iglesias. El conocimiento de la verdad del Evangelio debe llevar a una vida piadosa. Y una vida piadosa nos lleva a la verdadera comprensión del Evangelio. A ver, ojalá me entiendan. La verdad nos lleva a vivir la vida piadosa. Una vida que significaba piedad, temor, bajo el temor de Dios. Y el temor a Dios, esa vida piadosa, nos lleva a poder predicar el Evangelio y a poder afirmar nuestras familias a través de la piedad. Esto es como un matrimonio. La verdad, la piedad, unidos a fin de que puedan ver nuestra fe y que nuestra fe sea atractiva para aquel que nos rodea. ¿Sabes por qué tu hijo o tu hija después está que se separa del Evangelio? ¿Sabes por qué tu hijo y tu hija no les interesa a Cristo en su corazón? Porque la verdad y la piedad, seguro en tu vida, están separados, están divorciados, están alejados. Tú puedes citar tanto versículo de memoria, pero dice que el que más se sabe la Biblia es Satanás. No te estoy comparando por si acaso, ¿eh? No, para nada, ¿no? De repente hay uno que por ahí le están saliendo algunos cachitos. No estoy diciendo eso, pero justo en Santiago, en el capítulo 2, dice: tú dices que tienes fe, pero no tienes obras, o sea, no tienes la piedad. Muéstrame, ¿cómo me puedes mostrar tu fe sin obras? Yo te mostraré mi fe por mis obras, o sea, por mi piedad, de modo de que la gente crea. ¿Quieres que tu hijo se afirme en la fe? Vive la palabra de Dios, vive en la piedad. ¿Quieres ser un buen predicador, una buena predicadora de la palabra de Dios y cumplir lo que se te ha encomendado? Dice, de llevar a enseñar la palabra de Dios a todo aquel que te rodea, comenzando por tu hogar. Vive bajo la piedad. No te sujetes, no te asemejes a como lo hacían estos cretenses que querían seguir a su dios Zeus, un dios deshonesto, un dios que llevaba a la perdición. Una de las cosas, me estoy acordando, Pastor Martín, de su ilustración de hoy día, que dice que estaban cargando, creo, al Señor de los Milagros, un grupo, ¿no? A San Judas Tadeo, estaban cargando, dice eso, los devotos cargaban, ¿no? Y después de haber cargado, dice que los bendijeron, ¿no? Dice, me han bendecido, decía uno de ellos, y dijo, me han bendecido con unas 6 cajitas de cerveza. ¿Cómo? Y yo dije, es que las personas de verdad, incluso ven lo deshonesto como una bendición. Y yo te pregunto, ¿pasa eso en tu vida? Que incluso hasta lo deshonesto lo puedes ver como una bendición. Eso no es de Dios. Eso no es parecerte al Dios de la justicia. Eso es comenzar a ser parte de otro tipo de Dios, de otro tipo de enseñanza.
Y así, sencillamente, la afirmación de una familia sólida en Cristo Jesús no se va a realizar, queridos hermanos. Por último, en el versículo 3 y 4 lo leemos, por favor, dice así: y a su debido tiempo, dice, manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Una de las cosas que cuando ya has trabajado en tu familia y la has afirmado, mira lo que vas a poder realizar, es conectar a tu familia con el mundo. ¿Y a qué me refiero con esto? Acá estamos leyendo en el versículo 3 acerca de la encomienda de esta mayordomía que Dios nos ha dado de encomendar el predicar la palabra de Dios. Una vez que tú has trabajado como imagen de Cristo, una vez que tú has trabajado en que todos vivan una misma fe por medio de la verdad y la piedad, ya después de haber cimentado a tu familia, es momento de lanzarlos a que prediquen la palabra de Dios, a que se fortalezca tu iglesia. A eso me refería con que hay iglesias sólidas, firmes, pero ¿sabes por qué? Porque detrás de todo esto hay padres, hombres y mujeres que están enseñando correctamente la palabra de Dios a sus hijos, retándolos, formándolos en la fe. Palabra y piedad juntos forman la fe, una fe efectiva. Entonces, Pablo va a decir en este último punto: Dios me encomendó el predicar la palabra de Dios. Por eso yo soy un siervo y un apóstol de Jesucristo. Ahora le va a decir a Tito, y en el versículo 3 dice, a ver, ¿dónde está? 4 dice, verdadero hijo en la común fe. Como un padre espiritual, ahora a mi hijo Tito, a mi hijo espiritual Tito, te encomiendo que tú administres las iglesias que están en Creta y que defiendas el evangelio, que prediques el evangelio y que todos vivan una misma fe. Lo está lanzando ya a que trabaje para la obra de Dios. Y si tú quieres que tus hijos, tus hijas tengan estas capacidades, comienza con esto, querido hermano, querido amigo. Incluso acá hay un versículo que me llama la atención y me remontó a ese 2007, diciembre de 2007, cuando yo vengo acá a Lima. Venía de Piura. Todos dicen, ¿te has venido en burrito? No, no me he venido en burrito, hermano. He venido en bus. La casualidad es que cómo llegué a esta iglesia es porque el bus, antes había una agencia acá que traía desde Sullana, que estaba acá al costadito. Y como yo asistía ya a una iglesia bautista, veo iglesia bautista, acá vengo, ¿no? Y bueno, y desde ahí estoy acá. Mira, ya Dios acomoda las cosas. Pero bueno, Dios me ha bendecido acá. Pero una de las cosas, ¿a qué iba con todo esto? Es una de las cosas que Pablo está haciendo acá con Tito, en el versículo 4 dice, mi hijo en la común fe, y lo bendice, le dice que la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, tu Salvador, estén contigo. ¿Y a qué iba con esto? Que cuando yo iba a viajar de Sullana para Lima, mi padre en la agencia, delante de todos, él me dice, hijo, ven. Y puso las manos en mi cabeza, él lo hizo así, y oró conmigo. Y él dijo, Dios, bendice a mi hijo, bendice a mi hijo. No recuerdo las palabras en sí que dijo, pero él, parecido a esto, que la gracia, la misericordia, la paz de Dios, que del Señor Jesucristo te acompañen, hijo. Él ya había estado trabajando tiempo conmigo internamente en mi vida espiritual. Y cuando yo vengo acá a Lima,
como dice, me lanzó al mundo, a conectarme con el mundo y a defender mi fe. Pero detrás de eso todo un trabajo, ¿no es cierto? Detrás de eso todo un trabajo. Hermanos, va a llegar el momento en que tú comiences a encomendar la fe también a tus hijos. Pero tienes que haberlos preparado para encomendarlos. Si tú preparas a tus hijos, obtendrás no tan solo hijos temerosos de Dios, sino también iglesias saludables. Una iglesia firme, una iglesia que impacte de manera mejor al mundo que nos rodea. Afirma tu familia en Cristo Jesús y seremos bendecidos. Vamos a orar. Dios Padre bendito, mi Señor, gracias por tu palabra. Padre, tú nos llamas a que como líderes de hogar, cabezas de hogar, seamos una buena imagen de ti en nuestro hogar, en nuestra familia. Mi Dios, enséñanos, muéstranos, fórmanos, primeramente a nosotros como cabezas de hogar, porque queremos tener buenos frutos, buenos resultados, porque en Cristo Jesús, Señor, queremos cumplir ese mandato que tú nos das de encomendar la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestros hermanos y a todo aquel, Señor, que pueda conocernos. Pero para ello, Señor, primeramente, yo quiero hacer un compromiso contigo, Señor, de fidelidad. Yo, Padre, quiero decirte, quiero ser un buen siervo tuyo. Quiero ser un buen mensajero de tu palabra. Quiero, Señor, conocerte mucho mejor con el fin de que mis hijos puedan creer en ti. Padre, que mi fe sea sólida, afirmada en ti, que mi identidad en Cristo se afirme mucho mejor con el fin de que yo también pueda demostrar a mis hijos la verdad del Evangelio. Padre, si acá hay algún hermano, hermana, alguna persona que está queriendo hacer este compromiso contigo, yo pido y ruego por él, por ella. Hazlo un buen siervo, una buena sierva tuya. Enséñales, muéstrales qué significa vivir en la piedad, bajo tu temor, bajo tu enseñanza, bajo tu palabra, mi Dios. Ellos de ahí verán los buenos resultados en todo aquel que le rodea, Señor, comenzando por su familia, comenzando por su hogar, comenzando por sus hijos. Padre, gracias por mi padre, que desde pequeño, mi padre y mi madre me enseñaron la palabra de Dios, el Evangelio. Gracias, Dios, porque yo ahora puedo ver también los resultados del trabajo de mis padres en mi vida, y yo también queriendo reproducir lo mismo en mi hogar. No es difícil, Señor, porque nuestra carne, porque el pecado que ya ha hecho destrozos en nuestra vida, está, Señor, ahí sujetándonos y no nos quiere dejar en paz. Pero tu poder es supremo y soberano, Señor, y yo sé que confiando en ti podremos batallar, luchar y vencer, Señor, la carne, vencer al enemigo, vencer toda cosa, Señor, que obstaculiza el poder predicar tu palabra, Señor. Ayuda en nuestras debilidades, ayuda a esa persona que en estos momentos está clamando a ti y está pidiendo por ser un mejor siervo, una mejor sierva de Dios, Padre. Ayúdanos a vencer el mal, ayúdanos a vencer las tentaciones, nuestros pensamientos, ayúdanos a poder vencer nuestra incredulidad, mi Dios, que nos detiene, que nos hace, Señor, sencillamente perder las ganas de predicar el Evangelio. Aviva nuestros corazones. Entregamos todo esto en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios le bendiga, hermanos.